La clase se llama De la muerte a la vida. Y puedes ver ahí un corazón de piedra y de tu lado derecho puedes ver un corazón ya vivo. Ok. Hay una enorme preocupación como ministro de la iglesia, como pastor de la iglesia, el poder ver que muchos de ustedes están endurecidos. Que solamente vienen por venir, que están por estar, pero que ya han perdido el corazón de amar a Dios. Y que caminan más en la carne y en la humanidad que en el espíritu. Y lo más preocupante es que algunos de ustedes ya tienen años en la fe. Entonces, quiero que veamos esta lección que habla acerca de este tema. Fíjate lo que dice en Génesis 1. La visión de Dios para la humanidad desde el inicio de la creación fue: Dios creó al principio los cielos, pero en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, ¿cuál era el deseo de Dios? Dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Qué puedes ver ahí del corazón de Dios? Dios quería reproducirse en la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios no tiene un cuerpo físico. ¿De qué está hablando? En lo espiritual. Entonces, ¿qué quería Dios desde el inicio? Que en la tierra se reprodujera lo que había, ¿en dónde? En el cielo. Y Dios creó ahí está. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios lo planea y luego lo hace. ¿Y cuál era el objetivo? Que el hombre dominara y gobernara con los valores del cielo este mundo. Entonces, ese era el deseo de Dios en el inicio. Lo tenemos claro, ¿cierto? Al hombre le dijo. Después en Génesis 3 viene la ruptura de la creación. Dios lo crea con un propósito, todo iba bien, pero hubo un factor que rompió con todo el plan: el pecado. Al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Y entonces viene la caída del ser humano. Ya no era hecho imagen de Dios, ya estaba corrupto, se corrompió por el pecado. ¿Ok? La caída del hombre marcó todo lo que puedes ver en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, eso significa el late. La historia, tú ves la historia cómo Dios trata de rescatar y rescatar y rescatar y rescatar al hombre todo el tiempo, porque se había perdido, porque en su humanidad y en su carne ya estaba lejos de la presencia de Dios. Por eso es tan importante lo que vamos a hablar. ¿Cómo es que Dios nos llama a pasar de la muerte a la vida? Si tú visitas esta transmisión o esta reunión, te vas a dar cuenta dónde estás, en base a la Escritura. Dios envió a su Hijo a rescatarnos de nosotros mismos. Para eso Jesús murió. Lo que hoy Gerardo nos compartía tiene que ver, a eso Dios mandó a su Hijo, a rescatarnos de nuestro propio destino fatal, espiritualmente hablando. La crucifixión tiene un propósito: sacarnos de la muerte y pasarnos a la vida. En Romanos, y aquí nos vamos a centrar en la lección del día de hoy, dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Todos aquí, todos, incluídome, no porque soy un ministro y soy un pastor, soy mejor o peor que tú, somos iguales. Pero todos estamos guiados por nuestra naturaleza pecadora. En tu naturaleza, a ti te gusta, como a mí,
seguir lo que nos satisface humanamente hablando. Si alguien te hace daño, ¿qué es lo primero que buscas? Venganza. Si alguien te ofende, no, me la va a pagar. Si alguien te dice algo que no te agrada, pero ahí va la mía. Esa es nuestra naturaleza guiándonos. Me la hizo, me la paga. Me gritó, yo le grito. No te dejes, ¿cierto o no? Bueno, ahí está, ahí estamos todos. Por eso dice la palabra, no permitan. ¿De quién es la decisión? Es tuya. Y de repente le echamos la culpa hasta al diablo, ¿no? Pobre diablo ha de estar como, ¿y yo qué? Si esa fue decisión tuya, es bronca tuya, no mía. Yo te dije que podías hacer esto y me hiciste caso, pero tú lo decidiste. Fíjate, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezca a sus malos deseos. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Ese es el título de la clase. Quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Antes nosotros hacíamos con nuestro cuerpo y lo ofrecíamos para hacer lo que queríamos. Y ¿sabes qué? No tenías opción, porque tu naturaleza te guiaba. Y hasta sentías satisfacción y recomendabas a otros que hicieran lo mismo. Ay, ¿cómo crees, manita? No te dejes. Yo hice esto y lo puse o la puse en su lugar. ¿Has escuchado eso, cierto? Porque nuestra naturaleza se alimenta unos con otros. Cuando hablamos de esa manera humana, se alimenta y se fortalece y se engrandece y nos enorgullece. Sí, así tiene que ser. Así es. Por eso es que ves cada vez más este mundo caído y pudriéndose en la sociedad. Porque ahora una persona es capaz de matar a otra solamente por un celular. O por menos. Porque la naturaleza nos guía de una manera sumamente fuerte, está en nosotros, en nuestra esencia. Pero por eso dice la Escritura, no ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado. Más bien, ofrézcanlos ahora ¿a quién? A Dios. Ofrecer ahora tu cuerpo y los miembros de tu cuerpo a Dios no es natural, no es fácil. Yo puedo entender, como creo que Dios también, el por qué no lo haces o por qué te cuesta, porque esa es tu naturaleza. Pero el hacer la voluntad de Dios requiere que tú lo desees hacer, que tú estés dispuesto a hacer aquello que necesitas hacer, aunque no te agrade. ¿Cómo es que ofreces los miembros de tu cuerpo para el pecado? ¿Qué hizo Eva? Miró, mordió, saboreó y luego todavía fue y le habló al otro y le compartió. ¿Te das cuenta? Acán, ojalá leas la Biblia y sepas quién es Acán, si no, léelo por ahí. Acán miró, tomó y escondió algo que Dios había dicho, destrúyelo. Y él permitió pecado en el pueblo y el pueblo estaba sufriendo a consecuencia del pecado de este líder. Ok. David miró, la llamó, tuvo sexo y lo demás ya lo sabes. Y mató. Entonces, ¿cómo puedes ofrecer tus miembros de tu cuerpo para ahora agradar a Dios? Creo que la respuesta la tienes. Pero a veces nos encanta hacernos pato. ¿Cómo? Enséñame, dime. Por favor, si sabes lo que miras, lo que escuchas y lo que haces con tu cuerpo. Nosotros, lo que miramos, lo que pensamos, lo que tocamos, lo que escuchamos, lo que decimos, ¿a dónde vamos? Todo tiene que ver con tu cuerpo. A dónde lo llevas y cómo lo usas tiene mucho que decir en tu relación con Dios. Como paréntesis, dice Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Ahí está. ¿Cómo puedes agradar a Dios con tu cuerpo? Ofreciéndolo para hacer lo que es su voluntad, lo que a Él le agrada, no lo que a ti te agrada, no lo que tú quieres hacer. Romanos 6:14, regresamos a la lección. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y vamos a entrar en un tema que espero nos ayude a todos. La tendencia de las iglesias en todo el mundo es a ser legalistas. Fíjate bien lo que dice aquí la Escritura. El pecado no va a tener dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley. La ley que Moisés les dio, los mandamientos, ¿recuerdas? Sino ahora están bajo la gracia. Ok, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. El amor de Dios y su gracia no nos debe mover a respetarlo y honrarlo y no seguir pecando. No al revés. La gracia, mis hermanos y amigos, no es un permiso para pecar. No es, pues entonces podemos hacer lo que sea, a cabo que Dios nos va a perdonar todo. No es así y no es lo que está diciendo la Escritura. ¿Ok? El pecado trae consecuencias fuertes delante de Dios. Y esto es lo que a mí me preocupa de la iglesia. Que ya no vemos el pecado como algo grave, que ya no vemos el pecado como algo feo, como algo que le desagrada a Dios, como algo que te aleja de Dios. Estudiamos los principios básicos y en los principios básicos entendimos que lo único que nos separa de Dios, ¿qué es? El pecado. Y eso sigue sucediendo. Jesús mismo, cuando estuvo ahí en la cruz, dijo, Eloí, Eloí, lema sabactani, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando con nuestros pecados. Tu pecado llevó a Cristo en la cruz. ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir ofendiendo la cruz? ¿Vamos a seguir haciendo aquello que sabemos que a Dios no le agrada? ¿Y sabes qué es la excusa de muchos de ustedes? Es que sí quiero, pero me cuesta. Entiendo que te cueste, pero no justifica que en eso te excuses para pecar. En Hebreos dice, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio del fuego de Dios, ardiente, que destruirá a los enemigos de Dios. ¿Crees que es ligero pecar? En tu mente no. En tus acciones, ¿qué es? Cuando alguien te provoca, cuando tu esposa no te respeta, cuando tu esposo te maltrata, cuando tu hijo no te habla bien, cuando tu papá te castiga, ¿ahí cómo reaccionas? Porque aquí en la iglesia es bien fácil decir, no, está muy mal, ¿no? Es un pecado. Pero en la práctica, si pecas intencionalmente, ya, no hay más que hacer. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que entiendas? Eso es algo serio. Tan serio que Jesús tuvo que dar su vida para rescatarnos de nuestro propio pecado. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaran contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Los que insultan al Espíritu que los ama, esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. ¿Qué tal esto que está en amarillo? Cuando alguien faltaba a la ley de Moisés y había testigos, lo mataban sin compasión, porque respetar a Dios no era una opción, lo tenías que hacer. Si te deseas ser pueblo de Dios, como hoy te dice ser un discípulo de Jesús, bueno, ¿no cree que mucho mayor castigo merecen aquellos que pisotean la sangre y el sacrificio de Jesús? Pero ¿sabes qué es el problema? Ya no lo vemos así. Pecamos con tanta ligereza. Y ahora nos excusamos en que, no, es que yo no me confieso, porque no confío, porque no. Estás mal. Y si estás mal, no hay otra forma de limpiar tu pecado que confesarlo. La Biblia lo dice, ¿cierto? No es porque yo te estoy diciendo, tienes que, no, la palabra de Dios te lo dice, confiésense, límpiense.
Lávense las manos. ¿Cómo sería traer la misma ropa toda una semana? Uy, ahí sí no, ¿verdad? Imagínate cuánto tiempo tienes con ese corazón sucio. Yo no lo sé, pero tú sí. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste, que trataste de limpiarte, de decir, sabes que he cargado con esto, me he sentido así, te quiero confesar que delante de Dios he pecado? Eso, hermanos, nos limpia. Eso es lo que permite tener una conciencia limpia. Por eso dice ahí, entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando? Por supuesto que no. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro, claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Aquí no hay más. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. Tú y yo declaramos, los que nos hemos bautizado en el nombre de Jesús para recibir nuestros pecados, dijimos, Jesús es mi Señor. Y automáticamente eso te convierte en un siervo o en un esclavo de Él. Ahora mi Señor, el dueño de mi voluntad, es Dios. Al que le voy a rendir cuentas de mi vida es a Dios. A que voy a obedecerle todo el tiempo es a Dios. Pero la pregunta es, ¿sigues siendo esclavo? ¿Sigues siendo Jesús tu Señor? Aquí puedes decir amén, pero en la práctica, ¿a quién obedeces? ¿Quién es tu Señor? El pecado trae consecuencias serias. Hay algunos ejemplos de eso. Saúl, ¿te acuerdas? Pecó hasta que un día dijo, Dios ya te ha quitado como rey. Se acabó. No puedes seguir diciendo que amas a Dios y no lo obedeces. Y fue quitado. Eva vivió consecuencias de su pecado fuertes, ¿cierto? Sí. David, toda su familia, sus hijos lo odiaron. Vivió consecuencias de su pecado. Ananías y Zafira, ¿te acuerdas qué les pasó? Por mentir. Judas se ahorcó. El pecado trae consecuencias. No es ligero. Por eso dice ahí, no saben que si se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de a quien a que obedecen. Tú decides a quién vas a obedecer, tú decides a quién te vas a entregar. Dice en el 17, pero gracias a Dios, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, y eso debería de reinar en la iglesia, ¿ok? Dice, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón ¿a qué? A la enseñanza que les fue transmitida. ¿Por qué tienes que leer la Biblia todos los días? Porque si no tu naturaleza te va a tragar. Porque si no tu naturaleza te va a dominar. Porque si no tu naturaleza es la que va a reinar en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y donde quiera que vayas. Por eso necesitas la palabra de Dios para que golpee, en el buen sentido, esa naturaleza, para que contrastes. A ver, esta es mi naturaleza, pero lo que Dios dice. Javier se paró acá y cuando él dijo, el mundo dice esto, pero ¿qué dice la Biblia? Ahí están los contrastes. Y tú decides a quién hacerle caso. Algunos, cuando Javier habla de eso, les valió. Honestamente. Y tú sabes, en tu conciencia. Pero tienes que entender esto. Antes eras esclavo. Ahora debes de someterte de corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios espera de cada uno? Amar a Dios. Eso implica todo el corazón, ¿cierto o no? Porque Dios no quiere que lo obedezcas porque, si tengo que obedecer porque si no me va a caer un rayo y me va a matar. Dios quiere que lo hagas porque lo amas. Por eso dice de corazón. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos porque por las limitaciones de su naturaleza humana. Hermanos, vivir en la gracia
es amo a Dios y por el amor que tengo a Dios y Dios a mí, voy a obedecerlo, voy a hacer su voluntad. Pero cuando estamos con puros criterios humanos, sentimientos humanos, todo el tiempo, entonces vamos a estar guiados, ¿por qué? Por nuestra naturaleza. Es que me dijo, es que no me gustó, es que no me atendió, es que no me hizo. A ver, ¿por qué te convertiste? ¿No fue por amar a Dios? ¿No fue por recibir el perdón de tus pecados? Entonces, ¿por qué tanto conflicto en tu corazón cuando alguien no te trata, no te da, no te sube, no te... La iglesia es un lugar lleno de pecadores. Pero a veces condicionamos nuestro caminar con Dios y nuestro servir a Dios y nuestro hacer para Dios en base a los demás, pero no en nuestro amor a Dios. Por eso dice ella, ahora ustedes son esclavos ¿de qué? De la justicia. ¿Qué es lo que es justo delante de Dios? ¿Qué es lo que es correcto delante de Dios? Lo voy a hacer. Miriam y yo tenemos 26 años de casados, como varios de ustedes en su matrimonio. Y no todo ha sido miel sobre hojuelas. A veces hemos tenido tragos amargos. Pero ¿sabes qué nos ha rescatado? Que tanto ella como yo nos hemos sometido a lo que es correcto delante de Dios. No a lo que yo deseo hacer o lo que ella desea hacer. Si Miriam se guiara por su naturaleza y yo por la mía, ya no estaríamos ni juntos. Como tal vez varios de ustedes. Porque humanamente no podríamos hacer un buen matrimonio. Pero gracias a que nos sometemos de corazón al hacer la voluntad de Dios, podemos llevar un buen matrimonio. Y no por eso somos mejores que nadie, solamente estamos haciendo lo que dice la palabra. Es una decisión personal. ¿A quién te sometes? ¿A quién te sometes? ¿De verdad te sometes a Dios? Cuando lees las Escrituras, ¿haces caso? Porque algunos de ustedes, hermanos, les leen las Escrituras, les leen la Biblia y es como, sí, pero yo quiero esto, pero yo siento esto, pero yo tengo que hacer aquello. Y por eso no avanzas. Y por eso hay matrimonios emproblemados todo el tiempo. Y por eso hay hermanos que no salen de pecar de ciertas maneras. Y por eso es que no vences aquello que te ha dominado. Porque no has decidido someter tu voluntad a la de Dios. Es una decisión personal. Antes ofrecen ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Qué cómodo, qué inmaduro y qué irresponsable. Es que no me gusta. A ver, espérame. Tú hiciste un compromiso delante de Dios el día que te bautizaste, ¿cierto o no? Y para eso estudiaste la Biblia y te ayudamos en la iglesia a entrar en conciencia. ¿Estás dispuesto? De hecho hay un estudio que se llama el señorío. ¿Estás dispuesto? ¿Estás consciente de lo que implica? Sí, ahí voy. Y el día que tú te bautizaste delante de testigos y de Dios dijiste, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Por eso te digo, qué irresponsable y qué cómodo. Es que eso no me gusta. Es que la verdad, eso no me gusta a mí. Es que la verdad es que sí me cuesta. Y te acomodas en eso para no hacer lo que tienes que hacer. Tienes una responsabilidad, no delante de los hombres, es delante de Dios. Dios ve aquello que nadie más ve. Y es nuestro corazón. Nadie tenemos esa capacidad, nadie. Obviamente sí hay cosas que son obvias, ¿no? Dicen Gálatas, es fácil ver quienes hacen y siguen sus malos deseos. Y empieza a hablar de una lista de cosas que son fáciles de ver. Pero hay otras que solamente tú con Dios las tienes que resolver. Dice el rey David, es el ejemplo que te iba a dar. Hablando de ofrecer sus cuerpos, ¿no? Dice, David era un rey que lo tenía todo. Y especialmente contaba con el favor de Dios, ¿cierto? Un día tenía que ir de campaña con todo su ejército. No tenía que haberse quedado en su casa. Pero al bombón se le ocurrió quedarse a contemplar y a echar flojera.
Porque se le pegó la gana. Fíjate bien, lo que produce la pereza. No, pues yo me quiero quedar a ver TikToks y a ver mis redes sociales y ver algunas muchachonas por ahí a ver qué onda. Un rey espiritual, un rey respetado y aprobado por Dios. Y empezó a ver una mujer y sabemos la historia, ¿cierto? ¿De dónde nació todo? De la pereza, de no hacer lo que tenía que hacer. Ay, es que ahora estoy cansado, no me gusta. No es que estaba enfermo, no es que le habían dado un espadazo, no es que estaba ahí herido, no. Se quiso quedar el Señor porque Él es rey. Vayan ustedes a la guerra, yo me quedo aquí a descansar. El rey era el que iba al frente del ejército. Y Él decidió quedarse. Por pereza. Por una cosa que parece simple. Hoy no voy, hoy no hago. Hoy no voy a cuidar mi pureza. Hoy no voy a cuidar de esto, hoy no voy a cuidar de aquello. Mira todo lo que pasó. Dice más adelante, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Es decir, no había nada que te atacara en tu conciencia, ¿no? Hacías lo malo y decías, pues ¿qué tiene? Todo el mundo lo hace. Cuando vino la conciencia, nosotros es cuando estudiamos la palabra, ¿cierto? ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen, ¿a dónde? A la muerte. Y es cierto. Un discípulo real de Jesús, cuando recuerda su pasado, lo recuerda con vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza que yo hice eso, pero también entendemos, no teníamos la conciencia que tenemos hoy. Hoy tenemos más conciencia. Y esas cosas, ¿a dónde conducen? A la muerte. Por eso te digo que algunos no entienden que el pecado lleva a la muerte. El pecado te lleva y te aleja de Dios. No puedes venir a la iglesia lleno de pecado y parece que no pasa nada. No parece, te estás condenando. Ahí está. Por eso dice, ahora han sido liberados del pecado y han puesto al servicio de Dios, y se han puesto al servicio de Dios. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿A quién, al servicio de quién te vas a poner? Pocos están sirviendo a Dios. Muchos no sirven a Dios. ¿Sabes qué produce el servicio? Enfoque y estar pensando, tengo que servir a mis hermanos, tengo que servir a un ministerio, tengo que servir a Dios, y te enfoca y te aleja de la maldad. El no estar enfocado te da la libertad de seguir alimentando tu naturaleza. Ahí está. ¿Al servicio de quién estás? ¿Eres más parecido a Jesús ahorita que a principio de año? Sí. Preguntémosle a tu esposa o a tu esposo. Preguntémosles a tus hijos. ¿Eres más humilde? ¿Eres más paciente? ¿Eres más amoroso? ¿Eres más amable? ¿Eres más servicial? ¿Eres más esforzado? ¿Eres más sacrificado? ¿O hay cada vez menos de ti parecido a Cristo? Porque la paga del pecado es, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay pecados que son obvios y hay pecados que no se ven. Como te decía, puedes estar aquí sin estar. Y algunos pueden venir a la iglesia aparentando, aquí estoy, pero están metidos en su celular. O están allá, según esto, haciendo y al pendiente de algo, pero no están poniendo atención a lo que deben. La paga del pecado es la muerte, hermanos. Si estamos en la iglesia es porque queremos un día estar con Dios en el cielo, ¿cierto? El regalo de Dios es vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. Si no estás unido, si no estás conectado, si no estás donde debes, ¿dónde vas a estar? Mi mente en la oscuridad ahora está iluminada por la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora ya sabes. Especialmente si has estudiado la Biblia, no es como, ay, no sé, yo no sabía. No, ahora sí sabes. Y eres responsable por eso. Nuestra voluntad estaba esclavizada al pecado y no teníamos opción en el pasado, no ahora. Ahora que conoces de Cristo,
que te unió a Él y puso su Espíritu Santo a morar en ti, no contigo, en ti, dentro de ti, ahora ya no tienes excusa. Ya fuiste liberado de la esclavitud del pecado, ya lo fuiste. Si sigues pecando es porque así lo has decidido hoy y porque estás haciéndolo intencionalmente. Y de eso Dios te va a pedir cuentas. Si pecas hoy es porque quieres pecar, no porque no puedas dejar de pecar. Sí puedes dejar de hacerlo, pero tienes que decidir someter tu voluntad a la de Dios. Te animo a que pienses en esto y que pases realmente de la muerte a la vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de estar reunidos en tu nombre y por lo que hoy en tu palabra podemos estudiar. Yo te quiero orar, Padre, que estés con todos nosotros, que puedas hablarnos al corazón y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable de manera clara a la mente y al corazón. Padre, por encima de cualquier ser humano, que podamos escucharte a ti y poder atender con mucho temor lo que tú nos enseñas en tu palabra. Quédate con la región, la iglesia en Ecatepec y con todos nosotros el resto de la tarde. Te agradecemos y te oramos en Jesús todo esto. Amén.